Silas Grant había enterrado bajo la nieve todo lo que alguna vez amó, a su esposa, a su hija, y lo que quedaba de su voluntad de vivir. Entonces, una noche de invierno, una adolescente ensangrentada y al borde de la muerte apareció en su puerta. Él solo quería darle calor durante unas horas. No sabía que dejarla entrar despertaría en él una lucha que el oeste creía desaparecida hace tiempo, y lo enfrentaría cara a cara con la razón para volver a vivir. El viento aullaba a través de los valles como una bestia herida, llevando consigo cristales de hielo que cortaban la piel expuesta como fragmentos de vidrio. Silas Grant tiró de su sombrero hacia abajo, encogiendo los hombros contra la tormenta mientras luchaba por mantener su equilibrio en la nieve que se acumulaba. El rancho Cold Rock se extendía ante él, apenas visible a través del manto blanco que caía sin piedad desde un cielo color plomo. 3 años. 3 inviernos habían pasado desde que había caminado por estos senderos con propósito real, con algo más que la rutina vacía que ahora definía sus días. Los establos necesitaban reparación. Las cercas se tambaleaban bajo el peso de la nieve acumulada, y su ganado, lo poco que quedaba, se refugiaba en el granero como fantasmas de lo que una vez había sido una operación próspera. Pero Silas ya no era el hombre que había construido este lugar con sus propias manos, que había plantado cada poste de cerca y había conocido cada rincón de sus 600 acres. Ese hombre había muerto junto con Mary y pequeña Emma, enterrado bajo tierra congelada en el cementerio de Bitter Creek, un febrero que ahora parecía tanto una eternidad como ayer. Sus botas crujían en la nieve mientras se dirigía hacia el granero para el último control del día. Las gallinas estarían bien hasta la mañana, y los 2 caballos que le quedaban tenían suficiente heno para pasar la noche. Era una rutina que había perfeccionado hasta convertirla en algo automático, sin pensamiento, sin sentimiento, solo movimiento, solo supervivencia. El viento cambió de dirección, golpeándolo de lado con una fuerza que lo hizo tambalearse. En el silencio momentáneo que siguió, creyó escuchar algo, un sonido que no pertenecía al vocabulario familiar de la tormenta. Se detuvo, inclinando la cabeza, pero el viento regresó con renovada furia, y el momento pasó. Silas continuó hacia el granero, pero el sonido había sido un gemido. Persistía en el borde de su conciencia como una arcilla. Había aprendido a desconfiar de los sonidos que no podía explicar. La soledad podía jugar trucos crueles con la mente de un hombre, especialmente cuando esa mente llevaba tanto tiempo envuelta en silencio. Pero mientras regresaba los cierres del granero, el sonido llegó de nuevo. Esta vez estaba seguro. Un gemido bajo, casi humano, llevado por el viento desde la dirección de la cerca del este. Silas se quedó inmóvil, con las manos aún en el pestillo de madera, sintiendo algo que no había experimentado en años. El impulso de investigar, de actuar, de preocuparse por algo más que su propia existencia sombría. Durante un momento, casi se convenció de que era solo el viento creando formas en su imaginación. Sería más fácil regresar a la casa, encender el fuego y perderse en el fondo de una botella de whisky hasta que el amanecer trajera otro día idéntico al anterior. Pero el sonido llegó una tercera vez, más débil ahora, casi ahogado por la tormenta, y Silas supo que no podría vivir consigo mismo si no lo investigaba. Tomó la linterna del clavo junto a la puerta del granero y la encendió, creando un círculo débil de luz amarilla que apenas penetraba la cortina de nieve. Cada paso era una lucha contra el viento que amenazaba con derribarlo, pero siguió adelante, guiado por algo más fuerte que el sentido común. La cerca del este marcaba el límite de su propiedad, donde sus tierras se encontraban con millas de páramo baldío que se extendían hacia las montañas Bitterroot. Era allí, enredada en los alambres de púas como un animal atrapado, donde la encontró. Una muchacha. No podía tener más de 15 años, tal vez 16. Yacía de costado en la nieve, con los ojos cerrados, la piel de un azul pálido que hizo que el corazón de Silas se detuviera.
Su ropa, un vestido de tela barata y una chaqueta demasiado delgada, estaba empapada y desgarbada. Peor aún, estaba descalza, sus pies pequeños ya blancos por el frío. Silas se arrodilló junto a ella, apartando la nieve de su rostro con manos temblorosas. Su respiración era apenas un susurro, tan débil que tuvo que acercar su oído a sus labios para confirmar que aún vivía. Tenía cortes en la frente y las mejillas, y cuando su linterna iluminó su cuello, vio marcas oscuras que le hicieron apretar los dientes. «Dios mío», murmuró, las primeras palabras que había hablado en voz alta en días. No había tiempo para preguntas. La muchacha estaba muriendo, y si no actuaba rápidamente, la tormenta se la llevaría antes del amanecer. Con cuidado, la levantó en sus brazos, sorprendido por lo liviana que era, por lo frágil que se sentía contra su pecho. Sus brazos habían cargado becerros enfermos, habían levantado fardos de heno, habían sostenido a su propia hija cuando las pesadillas la despertaban en medio de la noche. Pero esto se sentía diferente. Esto se sentía como sostener algo precioso y roto al mismo tiempo. El viaje de regreso a la casa fue una pesadilla. El viento había empeorado, creando remolinos de nieve que cegaban y desorientaban. Más de una vez, Silas perdió el rumbo, solo para encontrarlo nuevamente, siguiendo la débil luz que había dejado encendida en la ventana de la cocina. La muchacha no se movió durante todo el trayecto, su cabeza colgando contra su hombro como una muñeca de trapo. Cuando finalmente llegó a la casa, pateó la puerta para abrirla y la llevó directamente a la cocina, donde el fuego de la estufa de leña todavía ardía débilmente. La depositó en la mesa, apartando los platos sucios y los papeles que se habían acumulado allí durante semanas de negligencia. Sus manos trabajaron por instinto, encendiendo más lámparas, avivando el fuego, poniendo agua a hervir. Había tratado heridas antes, durante la guerra, en el rancho, en los días cuando la vida aún tenía propósito. Pero mientras examinaba a la muchacha bajo la luz completa, sintió una furia fría asentándose en su pecho. Los cortes en su rostro eran recientes, pero había otras marcas más viejas, moretones que se desvanecían en amarillos y verdes enfermizos. Sus muñecas tenían marcas circulares que sugerían cuerdas o cadenas, y cuando apartó con cuidado el cabello de su cuello, vio más evidencia de violencia, marcas de dedos grabadas en su piel pálida. Alguien había lastimado a esta niña, sistemáticamente, repetidamente. Silas trabajó en silencio, limpiando sus heridas con agua tibia y aplicando ungüento de una lata que había permanecido sin usar desde la muerte de su familia. Sus manos, ásperas por años de trabajo en el rancho, fueron sorprendentemente gentiles mientras vendaba los cortes más profundos. Había aprendido esta delicadeza con Emma, cuando las rodillas raspadas y los dedos lastimados requerían el toque de un padre. Cuando terminó con las heridas visibles, se enfrentó a una decisión que no había tenido que tomar en años. ¿Dónde ponerla? Su propia cama estaba en el piso de abajo, pero había otro dormitorio arriba, uno que había permanecido cerrado desde... No podía pensar en eso ahora, pero mientras miraba a la muchacha inconsciente, supo que no tenía opción. La cargó nuevamente, esta vez subiendo las escaleras crujientes hasta el segundo piso. El pasillo estaba frío y lleno de sombras, olía a polvo y recuerdos. Había 3 puertas, la suya y de Mary, el pequeño estudio, y... Su mano se detuvo en el pomo de la puerta de Emma. No había abierto esa habitación en 3 años. Había pasado junto a ella miles de veces, pero nunca había encontrado el valor de girar el pomo y enfrentar lo que había dentro. Pero la muchacha necesitaba un lugar cálido y seco, y esta era la única cama disponible. La puerta se abrió con un gemido suave, liberando el aroma de lavanda que Mary había cosido en pequeños saquillos y esparcido por toda la habitación. La luz de su linterna reveló una habitación congelada en el tiempo. La cama pequeña con su colcha de retazos, el baúl de juguetes en la esquina,
el caballito de madera que él había tallado para el quinto cumpleaños de Emma. Silas colocó a la muchacha en la cama, apartando la colcha que Mary había hecho con tanto amor. Se veía perdida en la cama destinada a una niña, pero al menos estaba seca y abrigada. Añadió más mantas, encendió una pequeña lámpara en la mesita de noche, y se sentó en la silla junto a la cama, la misma silla donde había leído innumerables cuentos de hadas, y había consolado pesadillas. Ahora, en el silencio de la habitación de su hija muerta, observó a esa extraña herida, y se preguntó qué había hecho. Se había dicho a sí mismo que solo sería por esta noche, que la entregaría al sheriff por la mañana, o la llevaría al doctor en el pueblo. Pero mientras la observaba respirar, tan quieta y vulnerable, algo se agitó en su pecho que había estado dormido durante 3 años. El impulso de proteger, el instinto que una vez había hecho de él un buen padre, un buen esposo, un hombre que otros respetaban y en quien confiaban. Afuera, la tormenta continuaba su asalto contra las ventanas, pero dentro de la habitación de Emma, todo estaba quieto. Silas se acomodó en la silla, sabiendo que no dormiría esa noche. Había demasiadas preguntas, demasiadas posibilidades, demasiado miedo de que si cerraba los ojos, ella podría desaparecer como todo lo demás que había amado. Cerca de medianoche, ella se movió. Fue solo un pequeño gemido, un cambio en su respiración, pero fue suficiente para hacer que Silas se incorporara en la silla. Sus ojos se abrieron lentamente, parpadeando contra la luz suave de la lámpara. Por un momento, parecía perdida, confundida, como si no pudiera recordar dónde estaba o cómo había llegado allí. Luego sus ojos se enfocaron en él, y el terror que vio allí le partió el corazón. Se encogió hacia atrás en la cama, presionándose contra la cabecera de madera, con los ojos muy abiertos y salvajes. Sus manos se aferraron a las mantas, tirándolas hasta su barbilla como si pudieran protegerla de lo que fuera que había puesto esa expresión en su rostro. «Está bien», dijo Silas suavemente, manteniendo sus manos donde ella pudiera verlas. «¿Estás segura? Nadie va a lastimarte». Pero ella no parecía escucharlo. Sus ojos se movían por la habitación, tomando en cuenta los juguetes, la decoración infantil, y algo como pánico cruzó su expresión. Trató de levantarse de la cama, pero el movimiento la hizo gemir de dolor y colapsar de nuevo contra las almohadas. «Fácil ahí», murmuró Silas, haciendo un gesto para que se quedara quieta. «Estás herida. Has estado afuera en el frío. Necesitas descansar». Ella lo miró con ojos que parecían demasiado viejos para su rostro joven, llenos de una desconfianza que hablaba de experiencias que ninguna niña debería tener. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro ronco. «¿Dónde estoy?» «Rancho Cold Rock», respondió él. «Soy Silas Grant. Te encontré en la nieve cerca de mi cerca. Pensé que estabas...». Se detuvo, no queriendo decir la palabra muerta. «Estabas mal herida». Sus ojos se estrecharon, estudiándolo como si tratara de determinar si era una amenaza. «¿Qué quieres de mí?». La pregunta lo golpeó como una bofetada. Había algo en la forma en que la hizo, en la expectativa de su voz, que sugería que había aprendido a esperar que las personas quisieran algo de ella, algo que no estaba dispuesta a dar. «Nada», dijo, y se sorprendió al darse cuenta de que era cierto. «Solo quería asegurarme de que no murieras congelada en mi propiedad. En la mañana, puedo llevarte al pueblo, al doctor, o...». «No», dijo ella rápidamente, con una urgencia que lo hizo detenerse. «No doctores, no pueblo, por favor». Silas estudió su rostro, viendo el miedo real allí. El tipo de miedo que venía de conocer demasiado bien las consecuencias de confiar en las personas equivocadas. «¿Estás en problemas?». Ella no respondió, pero no necesitaba hacerlo. Las marcas en su cuerpo contaban su propia historia. «¿Cómo te llamas?», preguntó él. Hubo una pausa larga antes de que respondiera. «Lena». Era una mentira.
Silas había escuchado suficientes mentiras en su vida para reconocer una cuando la oía, pero no la presionó. Si ella necesitaba mentir para sentirse segura, podía vivir con eso. Está bien, Elena, dijo. Puedes quedarte esta noche, pero en la mañana vamos a tener que resolver qué hacer contigo. Ella asintió, pero no se relajó. Sus ojos permanecieron alertas, vigilantes, como si esperara que él cambiara de opinión o mostrara su verdadera naturaleza en cualquier momento. Silas se levantó de la silla, sintiendo el peso de la fatiga en sus huesos. Trata de dormir. Estaré abajo si necesitas algo. Mientras se dirigía hacia la puerta, ella habló de nuevo. ¿Por qué me ayudaste? Se detuvo con la mano en el pomo de la puerta, considerando la pregunta. ¿Por qué la había ayudado? Había pasado 3 años evitando el contacto humano, construyendo muros de silencio y soledad alrededor de sí mismo. ¿Qué había hecho que esta muchacha rota fuera diferente? No lo sé, admitió finalmente. Y era la verdad más honesta que había hablado en años. Cerró la puerta suavemente detrás de él, dejándola sola en la habitación de su hija muerta. Mientras bajaba las escaleras, podía sentir el peso de la decisión que había tomado. Una noche, se había dicho a sí mismo, solo una noche de refugio, y luego ella se iría, y él podría volver a su existencia silenciosa. Pero mientras se sentaba junto al fuego moribundo en la cocina, observando las llamas parpadear contra la oscuridad, Silas sabía que ya había cambiado algo fundamental. Por primera vez en 3 años, había alguien más respirando en su casa. Alguien más que necesitaba cuidado, protección, tal vez incluso esperanza. Y la parte de él que había estado muerta desde el día que enterró a su familia, se agitaba débilmente, como un fuego que había estado cubierto por cenizas durante demasiado tiempo. Afuera, la tormenta continuaba, pero dentro de Cold Rock Ranch, 2 almas rotas comenzaban el lento y doloroso proceso de encontrar formas de seguir viviendo. Ninguno de ellos sabía lo que les deparaba el amanecer, pero por ahora tenían refugio, tenían calor, y tal vez, solo tal vez, tenían la primera chispa de algo que podría convertirse en esperanza. El río del tiempo siguió fluyendo, indiferente a sus problemas, pero Silas sabía que la tranquilidad de la superficie era una ilusión. Como la calma que había construido aquí en Cold Rock podía ser destrozada en un instante. La única pregunta era si él sería quien la rompiera, o si esa decisión sería tomada por él. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Las llamas parpadearon contra la oscuridad, mientras Silas permanecía despierto en su silla junto al fuego moribundo, escuchando los sonidos de la casa acomodándose, y el viento que finalmente comenzaba a amainar. Arriba, todo estaba silencioso, pero sabía que ella tampoco estaba durmiendo. Podía sentir su vigilia como un peso en el aire. Esa tensión particular que viene cuando 2 extraños comparten un espacio, y ninguno sabe qué esperar del otro. Cuando los primeros rayos de luz gris se filtraron a través de las ventanas, Silas se levantó con movimientos rígidos, sus articulaciones protestando por la noche pasada en la silla. Había dormitado en intervalos, pero cada pequeño sonido desde arriba, el crujido de las tablas del piso, el susurro de las mantas, lo había despertado inmediatamente. Era como si su cuerpo hubiera recordado súbitamente cómo estar alerta por otra persona, un instinto que había yacido dormido durante demasiado tiempo. Encendió la estufa de la cocina y puso café a hervir, los movimientos automáticos de una rutina matutina, que ahora se sentía extrañamente alterada por la presencia de otra persona en la casa. Mientras esperaba que el agua hirviera, subió las escaleras silenciosamente y se detuvo fuera de la puerta de Emma. No se escuchaba ningún sonido del interior. Golpeó suavemente. «Lena, ¿estás despierta?» Un silencio largo. Luego, «Sí».
Voy a dejar algo de ropa limpia fuera de la puerta. Y hay agua caliente para lavarse si la necesitas. Esperó una respuesta, pero no llegó ninguna. Bajó a buscar una de las camisas viejas de Mary y un par de pantalones de trabajo que podrían servirle, junto con calcetines de lana gruesos. Los dejó pulcramente doblados fuera de la puerta, junto con una palancana de agua tibia y una toalla. Para cuando regresó a la cocina, el café estaba listo. Sirvió 2 tazas. Luego se quedó mirándolas, sin estar seguro de si ella bajaría, o si debería llevárselo arriba. La intimidad de entrar en esa habitación nuevamente, de verla en la cama de Emma, se sentía como demasiado para soportar a la luz del día. El problema se resolvió solo cuando escuchó sus pasos cuidadosos en las escaleras. Apareció en el umbral de la cocina como un fantasma, nadando en su ropa prestada, el cabello húmedo peinado hacia atrás de su rostro. A la luz del día, podía ver que era incluso más joven de lo que había pensado, pero había algo en sus ojos, una dureza aprendida, una vigilancia constante, que hablaba de experiencias que la habían envejecido más allá de sus años. «Café», dijo él, empujando una taza hacia ella a través de la mesa. Ella se acercó cautelosamente, manteniendo distancia entre ellos, y tomó la taza con ambas manos, como si el calor fuera precioso. Sus ojos nunca dejaron su rostro mientras bebía, estudiándolo con la intensidad de alguien que había aprendido que la supervivencia dependía de leer correctamente las intenciones de las personas. «¿Cómo te sientes?», preguntó él. «Mejor», respondió, aunque su voz aún sonaba ronca y dolorida. «Gracias por la ropa. Y por no». Se detuvo, pero él entendió lo que no había dicho. Por no aprovecharse de ella mientras estaba inconsciente. Por no exigir nada a cambio. El hecho de que sintiera la necesidad de agradecerle por decencia básica, le dijo más sobre su pasado de lo que probablemente se daba cuenta. «¿Tienes hambre?», preguntó, cambiando de tema antes de que el silencio se volviera demasiado pesado. Ella asintió, aunque parecía sorprendida de que él preguntara. Silas se dirigió a la alacena, consciente de sus ojos siguiendo cada movimiento. No había mucho. Huevos de sus gallinas, tocino salado, pan que él mismo había horneado algunos días antes. Pero era comida real, y mientras cocinaba, notó cómo su postura se relajaba ligeramente ante el aroma familiar de una cocina hogareña. Comieron en silencio, ella devorando la comida con la eficiencia hambrienta de alguien que no sabía cuándo podría comer de nuevo. Silas empujó más tocino hacia su plato sin comentarios, fingiendo no notar cómo sus ojos se llenaron momentáneamente de lágrimas ante el gesto. Cuando terminaron, ella lo ayudó a limpiar sin que se lo pidiera, moviéndose por la cocina con cuidado pero competencia. Sus manos eran pequeñas pero capaces, y trabajaba con la eficiencia de alguien acostumbrada a las tareas domésticas. Silas se preguntó qué tipo de vida había vivido antes de llegar a su puerta. ¿Qué tipo de trabajo había sido forzada a hacer? «Necesito revisar los animales», dijo cuando terminaron. Puedes quedarte adentro donde está caliente». Pero cuando se dirigió hacia la puerta, ella lo siguió. Afuera, el mundo había sido transformado por la tormenta nocturna. La nieve se acumulaba en montículos que llegaban hasta las rodillas, brillante y pristina bajo el sol matutino. El aire era tan frío que quemaba los pulmones, pero al menos el viento había parado. Lena lo siguió a una distancia cuidadosa mientras revisaba el granero y el gallinero. Las gallinas cacarearon indignadas por la interrupción de su rutina, pero por lo demás, habían pasado la tormenta sin problemas. Fue cuando llegaron al pequeño establo donde guardaba sus 2 caballos restantes, que algo cambió en ella. La yegua más vieja, una baya gentil llamada Molly, que había pertenecido a Mary, extendió su cabeza hacia Lena con curiosidad. Para sorpresa de Silas, la muchacha se acercó sin miedo, extendiendo su mano para que el caballo la olfateara, antes de acariciar suavemente su hocico. «Hola, hermosa», murmuró,
Y por primera vez, desde que la había encontrado, su voz sonaba suave, sin guardias. ¿Has estado bien durante la tormenta? Molly respondió con un relincho bajo, presionando su cabeza contra la mano de Elena, como si reconociera un espíritu afín. El otro caballo, un castrado llamado Bach, también se acercó, atraído por la gentileza genuina en su voz. Sheila observó en silencio mientras ella examinaba a ambos caballos con manos conocedoras, notando cosas que él había estado demasiado sumido en su propia miseria para ver. «Esta tiene una infección en el ojo», dijo, señalando una ligera descarga que había desarrollado Molly. «Necesita ser limpiada y tratada, o empeorará». Tenía razón. Sheila había notado que Molly había estado parpadeando más de lo usual, pero había estado posponiendo ocuparse de ello, como había estado posponiendo muchas cosas en los últimos años. «¿Entiendes de caballos?», preguntó. Algo se cerró en su expresión, las defensas subiendo de nuevo. Un poco. Pero era más que un poco. Silas podía verlo en la forma en que se movía alrededor de los animales, en la confianza de sus manos, en la forma en que los caballos respondían a ella. Alguien le había enseñado bien. Alguien que había cuidado de que aprendiera no solo cómo manejar caballos, sino cómo entenderlos. Pasaron el resto de la mañana trabajando juntos en las tareas del rancho. Lena no hablaba mucho, pero observaba todo con ojos agudos, absorbiendo detalles sobre la disposición de la propiedad, las rutinas, los ritmos de la vida aquí. Cuando se detuvieron para almorzar, el sol estaba alto y brillante, convirtiendo la nieve en cristales deslumbrantes. Fue entonces cuando vieron al jinete acercándose por el sendero. Silas reconoció la figura inmediatamente. Sheriff Amos Keller, montando su caballo de servicio, con la postura relajada de un hombre que había pasado más tiempo en la silla de montar que fuera de ella. Pero Lena se tensó junto a él como un ciervo que había olido a un depredador. «Adentro», dijo Silas en voz baja, pero ella ya se estaba moviendo, desapareciendo en la casa antes de que las palabras salieran completamente de su boca. Keller se acercó al trote, levantando una mano en saludo. Era un hombre de unos 50 años, con cabello gris y ojos que habían visto demasiado, pero que aún mantenían una bondad fundamental. Había sido sheriff de Bitter Creek durante más de una década, y había conocido a Silas desde antes de la tragedia. «Silas», dijo, desmontando con un gruñido, «diablos de una tormenta anoche. Pensé en pasar a ver cómo habías pasado». «Bien», respondió Silas, manteniendo su voz casual. «Perdí algunas tablas del tejado del granero, pero nada que no pueda arreglar». Keller asintió, pero sus ojos se movían por la propiedad con la atención automática de un lawman. «¿Has visto algo inusual por aquí? ¿Alguien pasando por el camino, tal vez buscando refugio?» El pulso de Silas se aceleró, pero mantuvo su expresión neutral. «¿Por qué preguntas?» «Bueno, es una historia extraña», dijo Keller, quitándose los guantes y soplándose las manos. «Ayer por la tarde, antes de que llegara la tormenta, un predicador y un par de hombres llegaron al pueblo. Tipos bien vestidos, montando caballos finos. El predicador se hace llamar Reverendo Flint. Dice que están buscando a una muchacha que se escapó de su cuidado. Una muchacha problemática, dice, propensa a mentir y robar». Silas sintió algo frío asentándose en su estómago, que no tenía nada que ver con el clima. «¿Qué tipo de muchacha?» «Joven, tal vez 15, 16 años, cabello castaño, pequeña constitución. El reverendo dice que está preocupado por ella, que podría congelar hasta morir si no la encuentran pronto». Los ojos de Keller se encontraron con los de Silas. «Dice que es su pupila, que la recogió después de que su familia muriera, y que ha estado causando problemas desde entonces». «No he visto a nadie», dijo Silas, sorprendido por lo fácil que salió la mentira. Era la primera mentira real que había dicho en años. Silas Grant había sido conocido por su honestidad brutal, su incapacidad para endulzar la verdad incluso cuando dolía.
pero mientras las palabras salían de su boca, supo que haría cualquier cosa para proteger a la muchacha asustada escondida en su casa. Caleb lo estudió por un momento, y Silas tuvo la incómoda sensación de que el sheriff sabía exactamente lo que estaba haciendo. Pero después de una pausa, Caleb simplemente asintió. Bueno, si ves algo, házmelo saber. Está reverendo Flint. Se detuvo, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Hay algo en él que no me gusta. Oh, demasiado pulido. Demasiado seguro de que tiene derecho a lo que quiere. Y los hombres que lo acompañan no parecen tipos de iglesia, si entiendes lo que quiero decir. Silas entendió perfectamente. Vas a ayudarlos a buscar. Haré lo que la ley requiere, dijo Caleb cuidadosamente. Pero la ley también requiere evidencia. Y hasta ahora, todo lo que tengo es la palabra de un extraño sobre una muchacha que podría o no existir. Se pusieron los guantes de nuevo, y se dirigieron hacia su caballo. Cuídate, Silas. Y si necesitas cualquier cosa, sabes dónde encontrarme. Silas observó al sheriff alejarse, sus palabras colgando en el aire frío como una promesa y una advertencia a la vez. Cuando Caleb desapareció de vista, se dirigió de vuelta a la casa, donde encontró a Lena parada junto a la ventana de la cocina, con el rostro pálido y las manos temblando. ¿Escuchaste?, preguntó él. Ella asintió, sin confiar en su voz. ¿Es él? ¿Este reverendo Flint? Otro asentimiento, acompañado por un estremecimiento que la recorrió de pies a cabeza. Silas se acercó lentamente, como se acercaría a un animal asustado. Lena, necesito saber, ¿qué te hizo? Ella lo miró entonces, y en sus ojos vio una profundidad de dolor que no debería existir en alguien tan joven. Pero cuando habló, su voz fue firme, decidida. Cosas que no debería haber hecho a nadie, especialmente no a una niña. No elaboró, pero no necesitaba hacerlo. Las marcas en su cuerpo, el miedo en sus ojos, la forma en que se encogía ante sonidos inesperados, todo contaba la historia que sus palabras no podían. No tienes que volver con él, dijo Silas, sorprendido por la firmeza en su propia voz. No importa lo que diga, no importa qué papeles pueda tener, no tienes que ir. ¿Por qué?, preguntó ella, ecoando la pregunta que él le había hecho la noche anterior. ¿Por qué me ayudarías? Silas consideró la pregunta, buscando una respuesta que tuviera sentido para ambos. La verdad era que no lo sabía completamente. Solo sabía que la idea de entregarla a los hombres que la habían lastimado le hacía sentir una furia que no había experimentado desde los días más oscuros, después de perder a su familia. Porque todos merecen estar a salvo, dijo finalmente. ¿Y por qué? Porque hace mucho tiempo que no tengo una razón para levantarme por las mañanas. Tal vez tú puedas ser esa razón. Fue más honestidad de la que había pretendido compartir, pero una vez que las palabras salieron, se dio cuenta de que eran verdaderas. Por primera vez en 3 años, había algo en su vida además del dolor y la rutina vacía. Lena lo estudió con esos ojos demasiado viejos, buscando señales de engaño o ulteriores motivos. Pero lo que fuera que vio en su rostro debe haberla satisfecho, porque asintió lentamente. Solo por unos días más, dijo, hasta que se vayan. Tan largo como necesites, respondió él, y al decir las palabras, Silas Grant supo que había cruzado una línea de la cual no habría vuelta atrás. El fantasma de Cold Rock Ranch había encontrado algo por lo que valía la pena luchar nuevamente. El sol continuó brillando sobre la nieve prístina, pero en la distancia, las nubes se estaban acumulando de nuevo. La tormenta había pasado, pero Silas sabía que otra se acercaba. Una que tendría poco que ver con el clima, y todo que ver con los secretos que él había elegido proteger. Las nubes que Silas había visto acumulándose en la distancia no trajeron otra tormenta de nieve, sino algo más siniestro: la llegada del reverendo Josiah Flint al pueblo de Bitter Creek. Las noticias llegaron 2 días después a través de Mabel Price, la vecina más cercana de Silas.
una mujer de 38 años, cuya lengua afilada había sido templada por su propia experiencia con la pérdida. Mabel apareció en su puerta poco después del mediodía, montando su yegua aduana con la determinación de alguien que tenía algo importante que decir. Se las había enviado a Elena al granero cuando vio el jinete acercándose, una precaución que se había vuelto automática en los últimos días. Silas Grant, dijo Mabel, desmontando con movimientos eficientes. Necesitamos hablar. Mabel nunca perdía tiempo con cortesías innecesarias. Había enviudado hace 5 años cuando su esposo murió en un accidente con el ganado, y desde entonces había manejado su propio rancho con una competencia feroz que había silenciado a cualquiera que cuestionara la capacidad de una mujer para hacer el trabajo de un hombre. Café, ofreció Silas, pero ella negó con la cabeza. Este predicador que está en el pueblo, dijo sin preámbulos, hay algo podrido en él. Silas sintió que su estómago se tensaba, pero mantuvo su expresión neutral. Así, se instaló en el hotel de Martha con toda la fanfarria de un revival, proclamando que está en una misión de misericordia para recuperar a una muchacha perdida. Los ojos grises de Mabel se estrecharon. Pero he visto suficientes hombres como él para reconocer el tipo. Tiene demasiada labia, demasiada seguridad, y una forma de mirar a las mujeres jóvenes que me pone los pelos de punta. ¿Qué está diciendo exactamente?, preguntó Silas cuidadosamente. Está diciendo que esta muchacha, esta pupila suya, es una mentirosa y una ladrona que necesita disciplina firme. Está contando historias sobre cómo la rescató de una vida de pecado, cómo ha estado tratando de reformarla con paciencia cristiana. Mabel escupió en la tierra. Basura pura. He escuchado a hombres usar esas mismas palabras para justificar todo tipo de crueldades. Silas se obligó a permanecer inmóvil, aunque cada instinto le gritaba que corriera al granero para verificar que Elena estuviera segura. ¿El sheriff qué dice? Amos está atado de manos. El hombre tiene papeles. Dice que es su tutor legal. Sin evidencia de irregularidades, no puede hacer nada más que ayudar en la búsqueda. Mabel se acercó un paso. Pero Amos no es tonto. Me dijo que mantenga los ojos abiertos, que reporte cualquier cosa inusual. La implicación colgaba en el aire entre ellos. Mabel sabía, tal vez no los detalles específicos, pero sabía que Silas estaba ocultando algo. ¿Por qué me estás contando esto?, preguntó él. Porque conozco esa mirada en tus ojos, Silas Grant. La misma mirada que tenías cuando defendías algo importante. Su voz se suavizó ligeramente. Y porque hace demasiado tiempo que no te veo con propósito. Antes de que pudiera responder, el sonido de pasos suaves anunció la llegada de Elena desde el granero. Se había ensuciado las manos limpiando los establos, pero había color en sus mejillas y una quietud en sus movimientos que no había estado allí 3 días antes. Cuando vio a Mabel, se detuvo abruptamente, lista para huir. Está bien, dijo Silas rápidamente. Esta es Mabel Price. Es una amiga. Mabel estudió a Elena con ojos conocedores, tomando nota de la ropa demasiado grande, las marcas que se desvanecían en su rostro, la forma en que se mantenía lista para correr. Su expresión se suavizó de una manera que Silas claramente había visto. Hola, cariño, dijo Mabel gentilmente. ¿Cómo te llamas? Lena, respondió la muchacha, su voz apenas audible. Lena, ese es un nombre bonito. Mabel se acercó lentamente. ¿Cómo se acercaría a un animal herido? ¿Sabes algo sobre cocinar, Elena? Porque tengo algunas recetas que podrían interesarte, especialmente si vas a estar ayudando a Silas aquí. Ese hombre no sabe distinguir entre sal y azúcar si su vida dependiera de ello. A pesar de su miedo, una pequeña sonrisa tocó los labios de Elena. Sé un poco. Apuesto a que sabes más que un poco. Las muchachas como tú siempre saben más de lo que dejan ver. Mabel miró hacia Silas. ¿Por qué no preparan algo caliente para beber? Creo que todos podríamos usar un poco de calor. Mientras Lena se dirigía hacia la casa, Mabel agarró el brazo de Silas. Es ella, ¿verdad?
La muchacha que están buscando, Silas no respondió, pero su silencio era respuesta suficiente. Dios santo, murmuró Mabel. ¿Qué le hicieron? Suficiente, dijo Silas Grimley. Más que suficiente. Mabel asintió, su rostro endureciéndose con determinación. Entonces necesitas saber que no solo es el predicador. Tiene dos hombres con él, grandes, callados, el tipo de hombres que contratas cuando necesitas que se haga trabajo sucio. Y hay un muchacho también, más o menos de la edad de Elena, pálido como un fantasma y nunca habla. Solo observa con esos ojos enormes y asustados. ¿Un muchacho? Silas sintió una nueva preocupación creciendo en su pecho. 16, tal vez 17 años. El predicador lo llama Jacob. Dice que es otro de sus pupilos. Pero ese muchacho tiene la misma mirada que tú, Lena. Como un animal que ha sido golpeado demasiadas veces. La implicación era clara. El reverendo Flint no había estado abusando de una sola víctima, sino que había estado recolectando niños vulnerables, usando su posición de autoridad religiosa para encubrir crímenes que harían que un hombre fuera linchado si la verdad saliera a la luz. ¿Cuánto tiempo planean quedarse?, preguntó Silas. El predicador dice que hasta que encuentre a su muchacha perdida. Ha estado preguntando en cada rancho, cada cabaña, cada lugar donde alguien podría haber buscado refugio durante la tormenta. Mabel hizo una pausa. Silas, van a llegar aquí eventualmente. Probablemente dentro de 1 o 2 días. Silas asintió, su mente ya trabajando en el problema. Cold Brook Ranch estaba relativamente aislado, pero no era invisible. Cualquier búsqueda sistemática del área los llevaría a su puerta eventualmente. ¿Qué sugieres?, preguntó. Primero, necesitas decidir qué tan lejos estás dispuesto a llegar para protegerla. Los ojos de Mabel se encontraron con los suyos. Porque una vez que vengan aquí y vean que has estado mintiendo, no habrá vuelta atrás. Estarás eligiendo un lado en una pelea que podría costarte todo. Ya he elegido, dijo Silas simplemente. Mabel lo estudió por un largo momento. Luego asintió. Entonces necesitas aliados. Amos Keller está de tu lado, aunque no puede decirlo abiertamente. Yo estoy contigo también. Y hay otros en el pueblo que no se están tragando las historias melosas del predicador. Se dirigieron hacia la casa, donde encontraron a Lena preparando té con movimientos cuidadosos y eficientes. Había puesto 3 tazas, aunque nadie le había dicho que Mabel se quedaría. Era un pequeño gesto de esperanza. La posibilidad de que pudiera haber más de una persona dispuesta a mostrarle bondad. Lena, dijo Mabel gentilmente, mientras se sentaban alrededor de la mesa de la cocina. Necesito preguntarte algo, y quiero que sepas que no tienes que responder si no quieres. Pero si puedes contarnos sobre este reverendo Flint, sobre lo que te hizo, podría ayudarnos a protegerte mejor. Lena miró hacia Silas, buscando permiso, o tal vez fuerza. Él asintió en cola Lee. No era realmente un predicador, dijo finalmente, su voz tan baja que tuvieron que inclinarse para escuchar. Quiero decir, sabía las palabras, sabía cómo hacer que sonara como religión. Pero era todo falso. ¿Cómo llegaste con él?, preguntó Mabel. Mi madre murió de fiebre cuando yo tenía 13 años. No teníamos parientes, no teníamos dinero. Los dedos de Lena se enrollaron alrededor de su taza. Él apareció en el funeral. Dijo que había escuchado sobre mi situación. Dijo que Dios lo había enviado para darme un hogar. Silas sintió una furia fría creciendo en su pecho. Había conocido buitres como Flint durante la guerra. Hombres que se aprovechaban de la tragedia, que encontraban formas de convertir el sufrimiento de otros en su propio beneficio. ¿Cuánto tiempo estuviste con él?, preguntó. 2 años. Las manos de Lena comenzaron a temblar ligeramente. Al principio no fue tan malo. Había otros niños, éramos como una familia. Pero gradualmente, las cosas cambiaron. Las reglas se volvieron más estrictas, los castigos más severos. Y él se detuvo, tragando con dificultad.
Él tenía formas especiales de disciplinar a las muchachas que consideraba problemáticas. Mabel alcanzó y cubrió las manos temblorosas de Lena con las suyas. Ya no tienes que hablar de eso si no quieres, cariño. Pero Lena negó con la cabeza. No. Necesito decirlo. Necesito que alguien sepa. Respiró profundamente. Nos decía que éramos especiales, que Dios nos había elegido para servirlo de maneras que otros no podían entender. Pero lo que realmente quería, lo que nos hacía hacer, no pudo terminar. Pero no necesitaba hacerlo. Las implicaciones estaban claras, y la furia en el rostro de Mabel reflejaba la que Sheila sentía ardiendo en su propio pecho. ¿Qué hay del muchacho? Jacob, preguntó Mabel. Él trata de protegernos cuando puede, pero también tiene miedo. Flint lo ha tenido durante más tiempo, desde que Jacob tenía 12 años. Los ojos de Lena se llenaron de lágrimas. Jacob solía ser diferente. Solía sonreír, solía hablar. Pero algo se rompió en él hace aproximadamente un año. Desde entonces, solo obedece. ¿Cómo escapaste?, preguntó Silas. Durante la tormenta. Habíamos parado en un pueblo a unas 20 millas de aquí. Flint se estaba emborrachando con algunos hombres locales, alardeando sobre sus hijos especiales. Cuando se puso lo suficientemente ebrio, tomé lo que pude cargar y corrí. Una sonrisa triste cruzó su rostro. Pensé que podría llegar a la ciudad siguiente antes de que se diera cuenta de que me había ido. No conté con la tormenta. Gracias a Dios por esa tormenta, murmuró Mabel. Te trajo a donde necesitabas estar. Pasaron el resto de la tarde planificando. Mabel proporcionó información sobre los movimientos de Flint en el pueblo, sus horarios, sus hábitos. Acordaron un sistema de señales. Si el grupo se dirigía hacia Cold Rock Ranch, ella cabalgaría adelante para advertir. Cuando Mabel se preparó para irse, tomó a Lena por los hombros gentilmente. Escúchame, cariño. No importa lo que ese hombre diga. No importa qué papeles agite o qué amenazas haga. No tienes que ir con él. Silas no te va a entregar. Y yo tampoco. Y si llega a eso, hay una shotgun en mi silla de montar que ha estado esperando una excusa para hablar. Después de que Mabel se fuera, Silas y Lena se sentaron en el porche de la casa, observando el sol ponerse detrás de las montañas distantes. El aire estaba quieto y fresco, lleno de la promesa de otra noche fría. ¿Realmente harías eso?, preguntó Lena finalmente. ¿Luchar por mí? Silas consideró la pregunta, pensando en su esposa e hija, en los años de silencio y dolor que habían seguido a su pérdida. Pensó en el hombre que había sido antes de la tragedia, alguien que había defendido lo correcto, que había protegido a aquellos que no podían protegerse a sí mismos. Sí, dijo simplemente. Lo haría. ¿Por qué? Era la misma pregunta que había hecho antes, pero esta vez sonaba diferente. Esta vez sonaba como si realmente quisiera entender. Porque hace mucho tiempo no pude proteger a las personas que amaba, respondió. Y he estado viviendo con esa culpa desde entonces. Tal vez no pueda cambiar el pasado, pero puedo asegurarme de no fallar de nuevo. Lena asintió lentamente, como si entendiera algo que había estado luchando por comprender. Te hablaré de ellas, de tu esposa e hija. Era la primera vez que alguien había preguntado sobre Mary y Emma directamente en 3 años. La mayoría de las personas en el pueblo sabían mejor que hacer preguntas. Sabían que el dolor de Silas era demasiado crudo, demasiado privado para ser compartido. Pero había algo en la forma en que Elena había hecho la pregunta, con genuina curiosidad, sin lástima, que hizo que fuera posible responder. Mary tenía el cabello del color del trigo maduro, comenzó, y una risa que podías escuchar desde 3 campos de distancia. Emma tenía 5 años, y creía que podía hablar con los caballos. Solía pasar horas en el establo, contándoles historias. Habló hasta que las estrellas salieron, contando historias que no había compartido con nadie. Elena escuchó con la atención de alguien que entendía la pérdida, que sabía lo que significaba que te arrebataran las personas que importaban.
Cuando finalmente entraron para la noche, algo había cambiado entre ellos. Ya no eran solo un hombre solitario y una muchacha fugitiva buscando refugio mutuo. Eran dos personas que habían encontrado, en la pérdida del otro, una razón para comenzar a sanar. Pero mientras Silas apagaba las lámparas y verificaba las cerraduras, sabía que su tiempo de paz estaba llegando a su fin. En algún lugar en la oscuridad, el reverendo Flint estaba planificando su próximo movimiento. Y cuando llegara, y llegaría, Silas estaría listo. La pregunta era si estaría listo para lo que tendría que hacer para mantener a Lena a salvo. Porque algo le decía que antes de que todo terminara, tendría que elegir entre la ley y la justicia. Y esa elección podría costarle todo lo que le quedaba en el mundo. La tormenta que Silas había estado esperando llegó no con viento y nieve, sino con el sonido de cascos de caballos acercándose al amanecer del cuarto día. Él había estado despierto desde antes del alba, sentado junto a la ventana de la cocina con su rifle a través de las rodillas y una taza de café frío en sus manos. Lena estaba en el granero, siguiendo el plan que habían discutido. Si venían visitantes inesperados, ella se escondería entre la paja hasta que fuera seguro. Pero cuando vio las tres figuras acercándose por el sendero, supo que no habría lugar donde esconderse por mucho tiempo más. El reverendo Josiah Flint montaba al frente, alto y erguido en la silla de montar, vestido todo de negro excepto por el collar blanco que marcaba su supuesta vocación sagrada. Era más joven de lo que Silas había esperado, tal vez de finales de los 40, con cabello oscuro perfectamente peinado, y una barba recortada que enmarcaba un rostro que podría haber sido considerado atractivo, si no fuera por los ojos. Incluso desde la distancia, Silas podía ver algo frío y calculador en esa mirada, algo que hizo que su piel se erizara. Los dos hombres que lo acompañaban eran exactamente como Mabel los había descrito: grandes, silenciosos, el tipo de hombres que hacían que las madres respetables cruzaran la calle para evitarlos. Sus manos descansaban casualmente cerca de las armas, y sus ojos escaneaban la propiedad con la atención profesional de hombres acostumbrados a la violencia. Pero fue el tercer jinete quien hizo que el corazón de Silas se detuviera. El muchacho, Jacob, tenía que ser. Montaba ligeramente detrás de los otros, con los hombros encorvados y la cabeza gacha, como si estuviera tratando de desaparecer en sí mismo. Era delgado hasta el punto de la fragilidad, con cabello rubio sucio y piel pálida que parecía no haber visto suficiente sol. Pero lo que realmente llamó la atención de Silas fueron sus ojos, grandes, azules y completamente vacíos de esperanza. Silas puso el rifle a un lado y salió al porche, manteniendo sus manos visibles pero listo para moverse rápidamente si fuera necesario. El reverendo Flint desmontó con movimientos fluidos, una sonrisa practicada extendiéndose por su rostro mientras se acercaba. «Buenos días, hermano», dijo Flint, su voz resonante con la cadencia entrenada de un predicador. «Soy el reverendo Josiah Flint, y estoy en una misión de misericordia que espero puedas ayudarme a cumplir». «Silas Grant», respondió Silas brevemente, sin devolver la sonrisa. «Señor Grant, estoy buscando a una muchacha joven que se perdió durante la terrible tormenta de hace varios días. Su nombre es Elena Márquez. Aunque podría estar usando un nombre falso. Es mi pupila, ¿entiendes?» Flint gesticuló hacia Jacob. «Como el muchacho Jacob aquí. Los recojo cuando no tienen a nadie más. Les doy un hogar, propósito, disciplina cristiana». Silas notó cómo Jacob se encogió ligeramente ante las palabras, y cómo sus manos se aferraron más fuerte a las riendas de su caballo. «No he visto a ninguna muchacha», dijo Silas, repitiendo la mentira que había perfeccionado en los últimos días. Los ojos de Flint se estrecharon ligeramente, pero su sonrisa nunca vació. «Por supuesto, comprendo tu cautela. Desafortunadamente, Elena es problemática, propensa a contar historias, a hacer acusaciones.
Es una tendencia que he estado tratando de corregir con paciencia y oración. Había algo en la forma en que dijo corregir, que hizo que los músculos de Sheila se tensaran. ¿Historias sobre qué? Oh. Las fabricaciones típicas de una mente joven y perturbada. Afirma que he sido cruel con ella, que he abusado de mi posición como su tutor. Flint suspiró teatralmente. Es desgarrador, realmente. La pobre niña ha estado tan traumatizada por la pérdida de su familia, que ve maldad donde solo hay bondad cristiana. Uno de los hombres grandes se acercó, y Silas pudo ver una pistola asomando por debajo de su abrigo. Reverendo, tal vez deberíamos echar un vistazo alrededor, solo para estar seguros. Una excelente sugerencia, Brother Morris, dijo Flint. Señor Grant, espero que no te importe si revisamos tus edificaciones. Solo por precaución, ¿te entiendes? No era realmente una pregunta. Silas sabía que podía negarles el acceso, pero eso solo confirmaría sus sospechas. En su lugar, asintió rígidamente. Por supuesto, pero se está haciendo tarde para el desayuno. ¿Por qué no entran primero a tomar café? Era una apuesta. Tratar de mantenerlos ocupados mientras esperaba que Elena hubiera tenido suficiente tiempo para esconderse apropiadamente. Pero también le daba una oportunidad de estudiarlos más de cerca, especialmente al muchacho Jacob. Flint aceptó graciosamente. Y pronto los 4 hombres estaban sentados alrededor de la mesa de la cocina de Silas. El predicador dominó la conversación, hablando elocuentemente sobre su misión de salvar a los niños perdidos, sobre los desafíos de reformar mentes jóvenes corrompidas por el trauma y el abandono. Pero Silas observaba a Jacob, notando cómo el muchacho apenas tocaba su café, cómo sus ojos se movían constantemente hacia las ventanas, como si estuviera buscando rutas de escape. Había algo familiar en esa vigilancia constante, algo que le recordaba dolorosamente a Elena. Jacob, dijo Silas de repente, interrumpiendo uno de los sermones de Flint. ¿Hace cuánto tiempo has estado con el reverendo? El muchacho se sobresaltó como si hubiera sido golpeado, mirando rápidamente hacia Flint antes de responder. 5 años, señor. ¿Y te gusta el apellido? Esta vez, la pausa fue más larga. Jacob abrió la boca como si fuera a responder. Luego la cerró de nuevo. Sus ojos encontraron los de Silas por un momento, y en ellos, Silas vio un destello de algo. Desesperación, súplica. Jacob está muy contento conmigo, dijo Flint suavemente, pero había una advertencia en su voz. ¿No es así, muchacho? Sí, reverendo, murmuró Jacob, pero las palabras sonaron huecas. Flint se levantó abruptamente. Bueno, creo que hemos sido suficientemente educados. Podríamos proceder con nuestra búsqueda. Los siguientes 20 minutos fueron los más largos en la vida de Silas. Observó mientras Morris y el otro hombre, que Flint llamó Brother Pike, registraban sistemáticamente cada edificio en la propiedad. El granero fue el último, y Silas sintió su corazón martillando mientras Pike desapareció en el interior. Jacob había permanecido junto a los caballos, aparentemente ignorado por los adultos, pero Silas notó cómo sus ojos seguían cada movimiento de la búsqueda. Cuando Pike emergió del granero sacudiendo la cabeza, los hombros del muchacho se hundieron ligeramente. Con alivio o decepción, Silas no podía estar seguro. Bueno, dijo Flint, claramente frustrado pero tratando de ocultarlo. Parece que nuestra querida Elena no ha buscado refugio aquí después de todo. Como dije, no he visto a ninguna muchacha, repitió Silas. Flint lo estudió por un momento largo, sus ojos fríos y calculadores. Por supuesto, aunque debo decir, señor Grant, que si una muchacha así apareciera en tu propiedad, esperaría que un cristiano hiciera lo correcto y me la devolviera inmediatamente. Después de todo, soy su tutor legal. Naturalmente, dijo Silas, manteniendo su voz neutral. Excelente. Flint se dirigió hacia su caballo, pero se detuvo. Oh, una cosa más. Si Elena aparece, probablemente estará llena de historias sobre su tiempo conmigo. Historias diseñadas para generar simpatía
y evitar las consecuencias de su comportamiento. Te ruego que no les des credibilidad. La muchacha es, bueno, es muy convincente cuando necesita serlo. El mensaje era claro. Si Sheila se encontraba a Elena, no debía creer nada de lo que ella le dijera. Después de que se fueron, Sheila se esperó una hora completa antes de ir al granero. Encontró a Elena escondida detrás de un montón de paja, temblando no solo de frío sino de terror. Sus ojos estaban rojos de llorar silenciosamente, y cuando la ayudó a levantarse, se aferró a él con una desesperación que le rompió el corazón. «¿Lo viste?», susurró. «¿Viste a Jacob?». Sheila se asintió. «Está tan asustado como tú estabas cuando llegaste aquí». «Peor», dijo Elena, limpiándose los ojos. «Ha estado con Flint mucho más tiempo. Ha visto cosas que yo solo puedo imaginar». Esa noche, después de que hubieron cenado en silencio tenso, Elena finalmente habló sobre Jacob. Lo había conocido desde su primer día con Flint. Había visto cómo el predicador había quebrado sistemáticamente su espíritu a lo largo de años de abuso físico y psicológico. «Solía intentar protegernos», dijo, mirando fijamente al fuego, «a los niños más pequeños, especialmente a las niñas. Pero cada vez que lo hacía, Flint lo castigaba peor. Eventualmente dejó de intentar. Era más fácil para todos si simplemente obedecía. Pero, ¿sigue ahí, con él? ¿A dónde más puede ir?», preguntó Elena. «No tiene familia, no tiene dinero, no tiene habilidades excepto lo que Flint le ha enseñado. Y Flint se ha asegurado de que sepa exactamente lo que le pasaría si trata de escapar». Sheila sintió una oleada de furia familiar, la misma ira fría que había sentido durante la guerra, cuando había visto lo que los hombres podían hacerse unos a otros. Pero esta vez, había algo más. Una determinación férrea de asegurarse de que Flint no lastimara a otro niño. «Lena», dijo cuidadosamente, «¿qué pasaría si Jacob supiera que había un lugar seguro donde ir? Un lugar donde Flint no pudiera encontrarlo». Ella lo miró con esperanza y terror en partes iguales. «No puedes estar pensando...». «Estoy pensando que un muchacho no debería tener que vivir en miedo. Y estoy pensando que tal vez Jacob podría ser exactamente el testigo que necesitamos para detener a Flint permanentemente. Era un plan peligroso, uno que podría ponerlos a todos en mayor peligro». Pero mientras Sheila miraba el rostro esperanzado de Elena, supo que tenían que intentarlo. Habían salvado una vida de las garras de Flint. Tal vez era hora de salvar otra. Al día siguiente, Sheila cabalgó al pueblo por primera vez en meses. Encontró al sheriff Keller en su oficina, limpiando su arma de servicio con movimientos meticulosos. «Vamos», dijo Sheila, «necesitamos hablar». Keller levantó la vista, estudiando el rostro de Sheila con ojos conocedores. «Supongo que sí. Sobre cierta muchacha que definitivamente no has visto. Sobre esa muchacha. Y sobre el muchacho que está con Flint. Y sobre lo que vamos a hacer para detener a ese bastardo antes de que destruya más vidas». Keller puso su arma a un lado y se recostó en su silla. «Está bien, Sheila. Cuéntame todo. Y esta vez, quiero la verdad completa». Así que Sheila le contó todo. Sobre encontrar a Elena. Sobre las historias que había contado. Sobre las marcas en su cuerpo y el terror en sus ojos. Le contó sobre Jacob. Sobre la forma en que el muchacho había parecido desesperado por ayuda, pero demasiado asustado para pedirla. Cuando terminó, Keller estuvo silencioso por un largo tiempo. Finalmente, suspiró pesadamente. «Sheila, lo que me estás describiendo, si es verdad, entonces Flint necesita ser detenido. Pero necesito evidencia. Necesito testimonios. Y hasta ahora, todo lo que tengo es la palabra de una fugitiva contra la de un hombre con credenciales aparentemente legítimas. ¿Qué hay de Jacob? Si pudiéramos hacerlo hablar. Si pudiéramos hacerlo hablar», acordó Keller. «Pero ese es un gran sí. Y mientras tanto, Flint se está impacientando. Ha estado presionando para que organice una búsqueda oficial.
una que incluiría registro forzoso de cada propiedad en el condado. No puedo postergarlo para siempre. Silas sintió el tiempo escapándosele como arena entre sus dedos. ¿Cuánto tiempo tengo? Tal vez una semana. 2 como máximo. Keller se inclinó hacia adelante. Silas, si vas a hacer algo, hazlo pronto. Porque una vez que esos papeles de búsqueda sean firmados, no podré protegerte más. Mientras cabalgaba de regreso a Cold Rock Ranch, Silas sabía que había llegado el momento de la decisión final. Podía seguir escondiendo a Lena, esperando que Flint eventualmente se fuera. Pero eso significaría dejar a Jacob y cualquier otro niño bajo el control del predicador. O podía luchar. Podía arriesgarlo todo en un intento de exponer la verdad y salvar no solo a Lena, sino a todas las futuras víctimas de Flint. Cuando llegó a casa, encontró a Lena alimentando a las gallinas, su rostro levantado hacia el sol de la tarde. Por un momento, se veía casi en paz, casi como la niña que debería haber sido permitida ser. Lena, dijo, necesitamos hablar sobre Jacob, y necesitamos hablar sobre lo que estamos dispuestos a hacer para salvarlo. Ella se volvió hacia él, y en sus ojos vio el mismo fuego férrea que había estado creciendo en su propio pecho. ¿Qué necesitas que haga? Y en ese momento, Silas supo que habían cruzado la línea final. Ya no se trataba solo de supervivencia o esconderse. Se trataba de justicia. Se trataba de asegurarse de que Josiah Flint nunca más lastimara a otro niño. La tormenta finalmente había llegado a Cold Rock Ranch, y esta vez, Silas estaba listo para enfrentarla de frente. La oportunidad llegó 3 días después, de una manera que ninguno de ellos había anticipado. Jacob apareció en el granero de Silas al amanecer, solo y a pie, con el rostro marcado por un nuevo moretón, que se extendía desde su ojo izquierdo hasta su mejilla. Silas lo encontró allí, cuando fue a hacer sus tareas matutinas, acurrucado entre la paja como un animal herido. Por un momento, los dos hombres se miraron fijamente, uno joven y uno mayor, ambos llevando las cicatrices de diferentes tipos de guerra. No deberías estar aquí, dijo Silas finalmente, manteniendo su voz baja pero firme. Lo sé, respondió Jacob, su voz apenas un susurro, pero no sabía a dónde más ir. Silas se acercó lentamente, como se acercaría a un caballo asustado. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste aquí? Caminé. Salí antes del amanecer mientras él aún dormía. Jacob tocó el moretón en su rostro con dedos temblorosos. Anoche él estaba bebiendo más de lo usual. Estaba furioso porque no pudo encontrar a Elena. Dijo que sabía que alguien la estaba escondiendo, que iba a hacer que pagaran todos los que lo estuvieran ayudando. El estómago de Silas se contrajo. ¿Te lastimó? Jacob asintió, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Me culpó por no convencerla de que se quedara. Dijo que era mi trabajo vigilar a las chicas, mantenerlas en línea. Cuando le dije que Elena nunca me escuchaba, su voz se quebró. Me golpeó con su bastón, una y otra vez. Silas sintió la familiar furia fría elevándose en su pecho, pero la mantuvo bajo control. ¿Sabe que te fuiste? Todavía no, pero lo sabrá pronto. Vendrá aquí primero cuando se dé cuenta de que me fui. Jacob levantó sus ojos hacia Silas, y en ellos había una desesperación que le rompió el corazón. Señor Grant, por favor. Sé que ella está aquí. Sé que la está protegiendo. Solo quiero verla. Quiero saber que alguien logró escapar. Fue en ese momento cuando Lena apareció en la entrada del granero. Había estado observando desde la casa, esperando la señal de Silas, pero al ver a Jacob, se olvidó de toda precaución. Jacob, susurró, corriendo hacia él. El muchacho se desplomó cuando la vio. Años de dolor contenido derramándose en sollozos que sacudieron todo su cuerpo delgado. Lena lo abrazó como una hermana mayor, susurrando palabras de consuelo que Silas no pudo escuchar pero cuyo significado era claro. Pensé que estabas muerta, murmuró Jacob contra su hombro.
Cuando te fuiste durante la tormenta pensé que te congelarías ahí afuera. Pero esperaba que hubieras encontrado un lugar seguro. Lo encontré, dijo Lena, mirando hacia Silas. Encontré a alguien que me protegería. Jacob siguió su mirada, estudiando a Silas con ojos que parecían demasiado viejos para su rostro joven. Es verdad. Realmente la va a mantener a salvo. Voy a mantenerlos a salvo a ambos, dijo Silas, sorprendido por la firmeza en su propia voz. Pero necesito saber algo, Jacob. ¿Estás dispuesto a contar la verdad sobre Flint? ¿Estás dispuesto a testificar sobre lo que te ha hecho? Lo que le ha hecho a Elena y a otros. La esperanza y el terror lucharon en el rostro de Jacob. ¿Quién me creería? Es un predicador. Tiene papeles, testimoniales, preferencias de personas importantes. ¿Quién va a creer la palabra de un huérfano contra la suya? Yo te creo, dijo una voz desde la entrada del granero. Los tres se volvieron para ver al sheriff Keller parado allí, con su sombrero en la mano, y una expresión que mezclaba determinación, con algo que parecía alivio. Sheriff, comenzó Silas, pero Keller levantó una mano. Silas, he estado esperando que uno de estos niños tuviera el valor de hablar. Se acercó lentamente, manteniendo sus movimientos no amenazantes. Jacob, ¿verdad? He estado observándote desde que llegaste al pueblo. He visto cómo te encoges cuando el reverendo habla, cómo evitas su mirada. He visto esas marcas en tu rostro. Jacob retrocedió instintivamente. Pero Lena mantuvo una mano tranquilizadora en su brazo. No tengas miedo, dijo Keller gentilmente. No estoy aquí para llevarte de vuelta con él. Estoy aquí porque creo que hay una historia que necesita ser contada. Y creo que tú eres lo suficientemente valiente para contarla. ¿Pero qué hay de los papeles?, preguntó Jacob. Sus documentos de tutela. Una sonrisa gris cruzó el rostro de Keller. Gracioso que menciones eso. Envié un telegrama ayer, verificando las credenciales del reverendo Flint. Resulta que Josiah Flint murió en un accidente ferroviario hace 3 años en Kansas. El hombre en mi pueblo está usando el nombre de un hombre muerto. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido de la respiración temblorosa de Jacob. Lena fue la primera en hablar. ¿Quién es realmente? Todavía estoy averiguando eso, dijo Keller. Pero sea quien sea, no tiene derecho legal sobre ninguno de ustedes. Lo que significa que todo lo que he estado esperando es evidencia de crímenes reales para arrestarlo. Jacob miró entre Lena y Silas, luego de vuelta a Keller. Algo estaba cambiando en su expresión, la desesperación dando paso a algo más parecido a la determinación. ¿Qué necesitas saber?, preguntó en voz baja. Lo que siguió fue la hora más difícil que Silas había experimentado desde los días después de la muerte de su familia. Jacob, con Lena ocasionalmente añadiendo detalles, relató 5 años de abuso sistemático. Habló de otros niños que habían estado con el grupo, algunos que habían escapado, otros que habían desaparecido bajo circunstancias que hacían que el estómago de Silas se revolviera. Habló de los castigos, de las lecciones especiales, de las noches cuando el hombre que se llamaba a sí mismo reverendo visitaba las habitaciones de las niñas. Habló de cómo Morris y Pike no eran solo matones contratados, sino participantes activos en los crímenes. Keller tomó notas meticulosas, haciendo preguntas cuando necesitaba aclaraciones, pero principalmente dejando que Jacob hablara a su propio ritmo. Cuando el muchacho finalmente se detuvo, temblando por el esfuerzo de revivir años de trauma, el sheriff cerró su libreta con cuidado. Jacob, dijo, eres el joven más valiente que he conocido. Y te prometo esto: ese hombre nunca te lastimará a ti, o a cualquier otro niño de nuevo. ¿Pero qué pasa ahora?, preguntó Lena. Vendrá aquí buscando a Jacob, y cuando vea que Silas lo ha estado escondiendo también, entonces estaremos listos para él, dijo Silas firmemente. Keller asintió. He estado esperando una excusa para actuar contra Flint, pero necesitaba hacerlo por el libro. Ahora la tengo. Jacob, necesito que vengas conmigo, que hagas una declaración oficial. Pero no te preocupes,
no vas a estar solo. ¿Y si no viene? Preguntó Lena. ¿Y si sospecha una trampa y simplemente se va? Oh, va a venir, dijo una nueva voz desde la entrada del granero. Todos se volvieron para ver a Mabel Price parada allí, con una expresión gris en su rostro. Acababa de llegar al pueblo cuando ve al sheriff dirigiéndose hacia aquí. Flint está en las calles ahora mismo, preguntando si alguien ha visto a Jacob. Está furioso, amenazando con quemar el pueblo si no recupera a su muchacho. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Silas. 1 hora, tal vez menos, respondió Mabel. Él y sus hombres se están preparando para cabalgar. Y Silas, están armados para una guerra. Keller se puso en pie rápidamente. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Jacob, vienes conmigo ahora. Vamos a conseguir que esa declaración esté en papel antes de que Flint llegue aquí. Mabel, puedes quedarte con Lena, esperando a que pregunte, dijo Mabel, palmeando la culata de la escopeta que llevaba. ¿Y yo?, preguntó Silas. Keller lo miró durante un largo momento. Tú vas a hacer exactamente lo que has estado haciendo, proteger a lo que es tuyo. Pero Silas, cuando lleguen aquí, no trates de ser un héroe. Flint ya no tiene nada que perder. Eso lo hace doblemente peligroso. Después de que Keller y Jacob se fueron, Silas y las dos mujeres se prepararon para lo que sabían que sería el enfrentamiento final. Silas limpió su rifle y verificó sus municiones. Mabel se posicionó en la ventana de la cocina donde tenía una vista clara del sendero de acercamiento. Lena, a pesar de las protestas de ambos adultos, insistió en quedarse. He corrido suficiente, dijo con una determinación que le recordó a Silas a su propia Mary. Es hora de plantar mi posición. No tuvieron que esperar mucho. Menos de 1 hora después, el sonido de caballos galopando llenó el aire. Pero esta vez, no eran 3 jinetes. Flint había traído refuerzos. Silas con 2 o 6 hombres mientras se acercaban a la casa. Todos armados. Todos con las expresiones duras de hombres dispuestos a usar violencia. Flint desmontó con movimientos bruscos, su compostura previa completamente desaparecida. Su rostro estaba rojo de furia, y cuando habló, su voz llevaba nada de la cadencia melosa del predicador. Grant, gritó, sé que tienes a mi muchacho, y sé que tienes a la puta también. Sal aquí ahora o quemamos el lugar. Silas salió al porche, manteniendo su rifle visible pero no directamente amenazante. No sé de qué estás hablando, Flint, o quien quiera que seas realmente. Los ojos de Flint se estrecharon. Así que lo sabes. Bien. Eso hace las cosas más simples. Gesticuló hacia sus hombres. Búsquenlos. Revisen cada edificio, cada rincón. Y si alguien interfiere, mátenlo. Fue entonces cuando el sheriff Keller apareció desde detrás del granero, con su insignia brillando al sol, y una escopeta en sus manos. Me temo que no puedo permitir eso, dijo calmadamente. Josiah Flint, o cualquiera que sea tu nombre real, estás arrestado por fraude, secuestro y abuso infantil. La transformación en Flint fue instantánea. El pretexto del predicador civilizado desapareció completamente. Reemplazado por algo feroz y desesperado. «Mátenlos», gritó. «Mátenlos a todos». Lo que siguió fue breve pero intenso. Los hombres de Flint alcanzaron sus armas, pero se encontraron con más resistencia de la que esperaban. Además de Keller, había otros 2 diputados posicionados estratégicamente. Y Mabel resultó ser tan letal con su escopeta, como había prometido. Cuando el humo se aclaró, 2 de los hombres de Flint estaban muertos, 3 más heridos y rendidos. Morris había recibido un disparo en el hombro, y Pike había huido a pie hacia las colinas. Y Flint mismo yacía en el polvo del patio de Silas, con sangre fluyendo de una herida en el pecho, pero aún vivo. «Se acabó», dijo Keller, manteniéndose sobre él con su arma lista. «Se acabó para ti, para tu operación, para todo». Flint tosió sangre, pero logró sonreír. «¿Crees que has ganado, verdad? ¿Crees que soy el único? Hay otros como yo,
Otros que entienden lo que estos pequeños bastardos realmente valen. No has salvado a nadie. Solo los has puesto en la mira de gente peor que yo. Tal vez, dijo Silas, bajando de su porche para estar junto a Keller. Pero no van a lastimarte a ti. Y eso es suficiente para mí. Flint murió 10 minutos después. Sus últimas palabras siendo maldiciones dirigidas a todos los que lo habían desafiado. Mientras los diputados recogían los cuerpos y apestaban a los sobrevivientes, Lena salió de la casa y se acercó a donde Silas estaba parado. ¿Realmente se acabó?, preguntó. Para él, sí, respondió Silas. Para nosotros, recién está empezando. Cuando Jacob regresó con los diputados, parecía diferente. Más erguido, más presente. Como si una carga que había estado llevando durante años, finalmente hubiera sido levantada de sus hombros. Se acercó a Silas con pasos inseguros. Señor Grant, dijo. El sheriff Keller dice que usted me dejaría quedarme aquí. Si quiero. Silas miró al muchacho, viendo no solo las cicatrices que Flint había dejado, sino también la posibilidad de sanación, de una vida nueva construida sobre algo mejor que miedo y dolor. Cold Rock es grande, dijo. Hay mucho trabajo que hacer, y podría usar la ayuda. Si estás dispuesto a trabajar duro y honestamente, hay un lugar para ti aquí. Las lágrimas corrieron por el rostro de Jacob, pero por primera vez en años, no eran lágrimas de dolor. Sí, señor, murmuró. Me gustaría mucho. Mientras el sol se ponía sobre Cold Rock Ranch, Silas se encontró parado en su porche, observando a Lena y Jacob trabajar juntos para alimentar a las gallinas. Habían perdido tanto, estos dos jóvenes, pero habían encontrado algo también. Habían encontrado un hogar, y él había encontrado algo que pensó que había perdido para siempre. Una familia. La tormenta había pasado, y finalmente, había llegado la calma. Pero a diferencia del silencio vacío que había llenado Cold Rock durante los últimos 3 años, esta paz estaba llena de promesa, llena de la posibilidad de que mañana pudiera ser mejor que ayer. Por primera vez desde la muerte de Mary y Emma, Silas Grant se permitió creer que el futuro podría valer la pena vivir. 6 semanas después de la muerte de Flint, Cold Rock Ranch despertó con los sonidos de una vida que había estado ausente durante demasiado tiempo. El martilleo de Jacob, reparando las tablas del granero, se mezclaba con la brisa de Lena, mientras perseguía a una gallina que había escapado de su corral. En la cocina, Silas preparaba café suficiente para 3 personas, una rutina que había llegado a sentirse tan natural como respirar. La primavera había llegado temprano ese año, derritiendo las últimas de las nieves de invierno, y trayendo consigo el aroma de la tierra despertando. Los pastos comenzaban a verdear, y había brotes en los árboles frutales que Mary había plantado años atrás. Era como si la propia tierra estuviera respondiendo al cambio en el ambiente, al sentido de renovación que había asentado sobre el rancho. Silas salió al porche con su taza de café, observando a Jacob trabajar. El muchacho había llenado considerablemente en las últimas semanas, los ángulos agudos de desnutrición suavizándose con comidas regulares y trabajo honesto. Pero más que eso, había una luz en sus ojos que no había estado allí antes, una chispa de propósito que se hacía más fuerte cada día. Esa tabla está torcida, llamó Silas, señalando el lugar donde Jacob estaba trabajando. Jacob se detuvo, examinó su trabajo, y asintió con una sonrisa avergonzada. Tienes razón. Supongo que todavía estoy aprendiendo a ver las cosas correctamente. Todos estamos aprendiendo algo, respondió Silas. Tómate tu tiempo. Era verdad. Todos estaban aprendiendo. Cómo ser una familia, cómo confiar, cómo permitir que el pasado fuera pasado sin olvidar sus lecciones. No había sido fácil. Habían tenido noches difíciles, pesadillas que despertaban a gritos, momentos de pánico cuando un ruido inesperado, o una sombra en movimiento, traía de vuelta recuerdos que preferían olvidar. Pero habían aprendido a navegarlos juntos,
Cuando Lena despertaba temblando por sueños de manos que la lastimaban, Jacob estaba allí para hacer té y hablar en voz baja, hasta que los temores pasaran. Cuando Jacob se congelaba ante sonidos altos o movimientos repentinos, Lena sabía exactamente cómo calmarlo. Y cuando Silas se perdía en sus propios recuerdos oscuros, ambos jóvenes habían aprendido a darle espacio para procesar, antes de acercarse con la gentil presencia que le recordaba que no estaba solo. Lena apareció por la esquina de la casa, con una canasta de huevos bajo el brazo y una expresión de triunfo en su rostro. «Finalmente atrapé a esa gallina rebelde», anunció. «Tenía un nido secreto detrás del gallinero». «¿Cuántos?», preguntó Silas. «8. Mabel va a estar celosa cuando se lo cuente. Sus gallinas apenas están poniendo 4 al día». La mención de Mabel trajo una sonrisa al rostro de Silas. Su vecina había sido una visitante regular en las últimas semanas, oficialmente para verificar su progreso en el rancho, pero realmente para asegurarse de que estaban adaptándose bien a su nueva vida. Había tomado a Lena bajo su ala de maneras que recordaban a Silas la importancia de las figuras maternas fuertes. «Hablando de Mabel», dijo Silas, «viene a almorzar hoy y trae noticias». Lena y Jacob intercambiaron miradas. Habían aprendido que cuando Mabel traía noticias, usualmente significaba información sobre el mundo exterior, sobre los procedimientos legales que continuaban desarrollándose, o sobre otros niños que habían sido encontrados como resultado del testimonio de Jacob. «¿Buenas noticias o malas noticias?», preguntó Jacob, bajando de la escalera que había estado usando para alcanzar las tablas más altas. «No estoy seguro», admitió Silas, «pero sea lo que sea, la enfrentaremos juntos». Mabel llegó justo antes del mediodía, como siempre hacía, con una olla de estofado que proclamó que alguien tenía que asegurar de que estos niños recibieran una comida apropiada. Se sentaron alrededor de la mesa de la cocina, que una vez había sido demasiado grande para un hombre solo, pero que ahora se sentía perfectamente dimensionada para una familia de 4. «Entonces», dijo Mabel después de que hubieron comido, «recibí una carta del sheriff Keller ayer. Pensé que querían saber lo que está pasando con el juicio». Se había estado llevando a cabo un juicio en la capital del territorio, donde Morris y los otros hombres capturados de Flint enfrentaban cargos por sus crímenes. Jacob había testificado por carta, su testimonio leído en voz alta en la corte, y había sido suficiente para asegurar convicciones en todos los cargos. Morris recibió 20 años de trabajos forzados, reportó Mabel. Los otros recibieron entre 10 y 15 años cada uno, y hay más. Basándose en la información que Jacob proporcionó, han localizado a 3 de los otros niños que estuvieron con el grupo de Flint. Los ojos de Jacob se llenaron de lágrimas. «¿Están bien? ¿Están a salvo? ¿Están vivos? Y están recibiendo ayuda», dijo Mabel gentilmente. «Uno de ellos, una niña llamada Sarah, aparentemente escapó hace 2 años y ha estado viviendo con una familia en Colorado. Otra, un muchacho llamado Thomas, fue encontrado en un orfanato en Denver. Y la tercera, se detuvo, mirando cuidadosamente a Jacob. Jacob, ¿recuerdas a una niña pequeña llamada María? Tal vez 6 o 7 años cuando la viste por última vez». Jacob asintió lentamente. «Sí, era tan pequeña, tan asustada. Traté de cuidarla cuando pude, pero Flint se la llevó una noche, y nunca la volvimos a ver. Pensé que había muerto». «No murió», dijo Mabel, su voz suave, «pero la vendió a otra familia. La encontraron en una granja en Kansas, donde había estado trabajando como sirviente no remunerada. Está siendo tratada por doctores ahora, pero va a recuperarse». El silencio que siguió fue pesado con emociones. Jacob lloró silenciosamente, pero Silas podía ver que no eran lágrimas de tristeza solamente. Había alivio allí, y algo parecido a la paz. «Hay algo más», continuó Mabel. «Las autoridades están preguntando si alguno de ustedes estaría dispuesto a testificar en persona en otros casos. Aparentemente,
Ha habido otros grupos como el de Flint, y la evidencia que Jacob proporcionó podría ayudar a procesarlos también. Jacob miró hacia Sheila Shirena, buscando orientación. No sé si estoy listo para eso. Hablar ante extraños sobre todas esas cosas. No tienes que decidir ahora, dijo Sheilas. Y no tienes que hacerlo solo. Si decides que quieres ayudar, iremos contigo. Todos iremos, agregó Lena, tomando la mano de Jacob. Somos familia. Eso es lo que hace la familia. Después de que Mabel se fuera, los tres se sentaron en el porche, observando el sol ponerse detrás de las montañas distantes. Había una quietud en el aire que era diferente del silencio que una vez había rodeado a Cold Rock Ranch. Este era un silencio lleno de contentamiento, de la satisfacción de un día bien trabajado y una vida bien vivida. Silas, dijo Lena finalmente, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Alguna vez te arrepientes de habernos ayudado, de permitir que nos quedáramos? Tu vida era más simple antes de que llegáramos. Silas consideró la pregunta cuidadosamente. Había habido momentos, especialmente en los primeros días, cuando la responsabilidad de cuidar a dos jóvenes traumatizados había parecido abrumadora. Había habido noches cuando se preguntaba si realmente tenía la fuerza para ser lo que ellos necesitaban, si podría ser un buen padre sustituto cuando había fallado tanto en proteger a su propia familia. Pero mientras los miraba ahora, Lena con su fuerza silenciosa y su compasión feroz, Jacob con su determinación creciente y su gentileza natural, supo que no había una sola decisión en su vida de la que estuviera más seguro. Nunca, dijo. Nunca ni por un segundo. Incluso cuando pesadillas me despiertan gritando, preguntó Jacob. Incluso cuando me congelo y no puedo trabajar porque algo me recuerda. Antes. Especialmente entonces, respondió Silas. Porque es entonces cuando más necesitan saber que no están solos. Jacob asintió. Pero había otra pregunta en sus ojos. ¿Qué pasa con Mary y Emma? No se siente como si los estuvieras reemplazando. Era una pregunta que Silas había estado luchando consigo mismo. La preocupación de que al amar a estos dos jóvenes, de alguna manera estaba siendo desleal a la memoria de su primera familia. Pero había llegado a entender algo importante en las últimas semanas. No pueden ser reemplazadas, dijo. Nunca podrían. Pero el amor no es algo que se agote. El corazón no es como un pozo que se vacía cuando sacas agua de él. Es más como un jardín. Mientras más plantas, más crece. Se dirigieron hacia el pequeño cementerio en la colina detrás de la casa, donde dos lápidas sencillas marcaban las tumbas de Mary y Emma Grant. Silas había evitado este lugar durante 3 años, incapaz de soportar el peso de su pérdida. Pero ahora, con Lena y Jacob a su lado, fue capaz de acercarse a las tumbas con paz en lugar de dolor. Mary, Emma, dijo en voz baja, quiero que conozcan a Lena y Jacob. Van a quedarse con nosotros. Van a ser parte de nuestra familia. El viento susurró a través de los árboles, y por un momento, Silas podría haber jurado que escuchó algo como aprobación en el sonido. Lena se arrodilló junto a las tumbas, colocando flores silvestres que había recogido en el camino. Jacob permaneció de pie respetuosamente, con la cabeza inclinada, ofreciendo sus propias oraciones silenciosas a personas que nunca había conocido, pero que habían dado forma al hombre que había llegado a amar como un padre. Cuando regresaron a la casa, el sol se había puesto completamente, y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo claro. Silas encendió las lámparas mientras Lena preparaba té, y Jacob revisó las cerraduras, rutinas que se habían vuelto tan naturales como respirar. ¿Qué creen que pase después?, preguntó Lena, mientras se sentaban alrededor de la mesa con sus tazas humeantes. Quiero decir, ¿qué hacemos ahora? Vivimos, dijo Silas simplemente. Trabajamos el rancho, cuidamos los animales, nos cuidamos mutuamente. Construimos algo bueno aquí. ¿Pero qué hay de cuando crezcamos?, preguntó Jacob.
¿Qué hay de cuando seamos adultos con nuestras propias vidas? Silas sonrió. Entonces tendrán hogares propios que construir. Pero siempre habrá un lugar para ustedes aquí. Cold Rock Ranch es su hogar durante el tiempo que lo quieran. Esa noche, mientras Silas yacía en su cama, escuchó los sonidos de la casa acomodándose a su alrededor. Pero esta vez, no eran los sonidos de un edificio vacío llenándose de fantasmas. Eran los sonidos de una casa llena de vida. Los pasos suaves de Elena, revisando que las ventanas estuvieran cerradas. La voz de Jacob, susurrando oraciones nocturnas. El crujido de las tablas del piso, bajo el peso de personas que pertenecían allí. Por primera vez en 3 años, Silas Grant se durmió sin el peso de la culpa presionando su pecho. Se durmió sabiendo que había encontrado su propósito de nuevo, que había encontrado una razón para levantarse cada mañana, que no fuera simplemente la costumbre de existir. Había encontrado una familia. Y cuando el amanecer llegó, trayendo consigo otro día de trabajo y risa, y los pequeños desafíos y alegrías de la vida diaria, Silas se levantó con energía renovada. Había ganado algo más que una batalla contra un hombre malvado. Había ganado de vuelta su vida. Cold Rock Ranch ya no era el hogar de un fantasma. Era el hogar de una familia. Una familia forjada no por sangre sino por elección. No por circunstancias sino por amor. Y mientras Silas salía al porche para observar el sol salir sobre las montañas, sabía que Mary y Emma estarían orgullosas de lo que se había convertido. El futuro se extendía ante ellos, lleno de posibilidades. Habría desafíos, sin duda, y momentos de dolor mientras continuaban sanando de sus heridas pasadas. Pero también habría alegría y crecimiento, y la profunda satisfacción que viene de saber que has encontrado tu lugar en el mundo. Lena y Jacob aparecieron junto a él, con tazas de café humeantes en sus manos y sonrisas en sus rostros. Juntos, observaron el sol transformar el paisaje de gris a dorado, pintando el nuevo día con colores de esperanza. ¿Listos para el trabajo?, preguntó Silas. «Listos», respondieron al unísono. Y mientras se dirigían hacia el granero para comenzar otro día en Cold Rock Ranch, Silas supo que habían encontrado algo más precioso que el oro. Habían encontrado un lugar donde pertenecían, personas que los amaban, y la certeza de que sin importar lo que trajera el futuro, lo enfrentarían juntos. El fantasma de Cold Rock Ranch había encontrado la paz al fin, y en su lugar había una familia que había elegido amarse mutuamente, sanar juntos y construir una vida que valía la pena vivir. A continuación, tenemos 2 historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.